¿Recuerda usted en qué estaba el 27 de febrero del año 2010 a eso de las 3:30 de la mañana? Bueno, un recuerdo que sin duda muchos de los chilenos no vamos a olvidar. Prepararnos para los eventos naturales que se convierten en desastres va a ser parte de lo que vamos a conversar hoy con el geofísico Cristian Farías, que nos va a presentar su nuevo libro. Además, les vamos a contar de diversas actividades culturales que están desarrollando nuestros estudiantes en la Universidad Católica de Temuco. Soy Alejandra Riquelme y les doy la bienvenida a Mirada Regional. Bienvenidos a nuestro Mirada Regional del día de hoy. Como le anunciamos, queremos conversar sobre un libro que salió hace pocas semanas ya a la venta y que tiene que ver con saber cómo nos estamos preparando para los desastres naturales, las fallas humanas. Queremos saber un poquitito de qué se trata este tema. Para eso hemos invitado a su autor, el doctor Cristian Farías. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, hola, bien, todo bien por acá. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas Qué gracias. Bueno. Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Es el nombre del libro, el segundo libro ya de Cristian, que nos plantea un poco con cómo estamos viviendo, cómo vivimos los eventos naturales, ¿no es cierto? Que son mal llamados desastres naturales porque, como lo plantea el autor, los desastres no son naturales. No lo son. ¿No? No lo son. Justamente en Chile nos encanta decir de que nos pasan cosas. Siempre hay grandes terremotos, hay erupciones volcánicas, hay aluviones, hay un poco de todo. Pero eso no te arma un desastre. El desastre se arma por nuestras malas decisiones. Si es que decidimos establecernos lugares que tenían un alto riesgo, eso es un problema, eso es nuestra decisión. Si de pronto no invertimos en la investigación para poder entender a qué nos estamos enfrentando, también es una mala decisión. Si no tenemos un buen sistema de respuesta, también es una mala decisión. Obviamente uno podría decir que no es que uno dolosamente quiera tener esa mala decisión, sino más bien que muchas veces simplemente no puedes. Hay muchos países donde has tenido grandes desastres, los cuales simplemente la gente no pudo o no alcanzó a prepararse porque había otras prioridades. Lo que es importante, creo yo, en Chile es como tener claro que ya que esto pasa, ya que los desastres no son naturales, sino que se arman a partir de esta mala decisión, estas malas decisiones que hay, el asunto fundamental entonces tiene que ver con cómo nosotros convertimos esto en un tema de Estado. Porque ya que nos pasa siempre, ya que siempre tenemos terremotos... ¿Cómo nos organizamos? Claro, ¿cierto? Porque ya no podemos pretender de que, oye, este terremoto vino ahora y después tenemos no sé cuántos años sin nada más. No, te viene un terremoto, luego te estás quedando sin agua en algunos lados, tienes tsunamis cuando hay un terremoto en algunos lugares, tienes inundaciones, tienes de todo. Entonces, entender estos fenómenos naturales, entender el escenario al que nos estamos enfrentando y entender cómo nosotros nos preparamos y planificamos en torno a ello, es un tema que tiene que ser de Estado y tiene que ser central. Eso implica invertir en ciencia y tecnología, invertir mucho más en el monitoreo de lo que tenemos. ¿En prevención y en educación también? Absolutamente. O sea, son los niños justamente quienes deberían mejor tener esto insertado dentro de lo que tienen. Fíjate que, por ejemplo, uno habla con los niños de 8 años, 9 años y naturalmente entienden que hay que hacerse cargo del medio ambiente, como que es algo que lo tienen muy integrado. Nosotros necesitamos que eso mismo esté pensado en nuestro propio entorno con nuestros fenómenos naturales. Estas son amenazas, es verdad, pero tenemos que adaptarnos a ellas, tenemos que estar un poco teniendo claro a qué nos enfrentamos, qué vamos a hacer y un poco empezar a tomar esas decisiones, y tenemos que hacerlo rápido porque la verdad es que siempre nos pasan cosas. Siempre pasan cosas, dice Cristian Farías, y por eso estamos preocupados desde la academia, desde la investigación, ¿no es cierto?, a poder compartir, a divulgar algunos de estos fenómenos naturales, estos eventos naturales, sí, y ver cómo nos preparamos. ¿Por qué es tan difícil que los chilenos nos preparemos, que nos demos cuenta? Nos cuesta... Por ejemplo, solo cuando hace un par de semanas hubo un pequeño temblor en la zona central, ¿no es cierto? Ahí como que, nos acordamos que Chile es un país sísmico de nuevo, vienen los comentarios, pero pasa un tiempo y eso se pierde. ¿Por qué cuesta un poco entender eso, Cristian?
Bueno, es una pregunta bien importante que no sé si tiene una respuesta tan simple. A mí me da la impresión de que tiene un poco que ver con que a nosotros nos gusta mucho decir como chilenos que nos levantamos rápido, que somos muy buenos para levantarnos, para ser solidarios, para ser resilientes. Nos encanta decir eso. Pero resilientes para llegar donde estábamos, ese es un problema. No quedan mejor parados que lo que estaba antes. Es como que rápidamente quieres dejarlo atrás, volver a tu normalidad de alguna manera y olvidarte de qué pasó, como para no tener que lidiar con el trauma. Porque el problema es que eso implica hacerte cargo de tus errores. Reconocer que se tomó una mala decisión, y a partir de eso se generaron las consecuencias. Exacto, y no somos buenos para eso. Históricamente no lo hemos sido. Históricamente como que en general no hemos tenido eso. Sí, en algunas zonas, por ejemplo, en nuestra norma de construcción sismo resistente, es algo súper interesante cómo se ha ido dando, porque nace de un aprendizaje constante a través de los distintos terremotos que han ocurrido. Se han ido estableciendo nuevas normativas que van permitiendo que las edificaciones tengan algún tipo de sistema de y por eso protección. Y por eso tenemos una norma que es una de las mejores del mundo. Chile es uno de los países donde tienes grandes terremotos y los edificios no se caen, lo que es una cuestión impresionante si es que lo pone a pensar en el contexto mundial. Claro. Pero el asunto es que si pudimos hacer eso a nivel ingenieril, a nivel de toma de decisiones en lo ingenieril, ¿por qué razón no estamos haciendo eso en otro tipo de cosas? ¿Por qué razón no estamos pensando en nuestro ordenamiento de ciudades? ¿Por qué no estamos pensando en que las ciudades costeras tengan una forma distinta de ser pensadas, entendiendo lo que pasa? ¿Por qué no estamos pensando en que, no sé, pueblos del centro sur como Licantén, por ejemplo, tengan que estar en otro lugar? Como que tomamos decisiones a veces, pero no siempre queremos realmente asumir lo que pasa. Perdón, Cristian, falta algo de planificación en cuanto a los territorios, en respetar el cauce natural de los ríos, por ejemplo, la posibilidad de eventos naturales que pudieran producirse, como los mismos aluviones, como los mismos erupciones volcánicas, o en el sector costero, por ejemplo, en nuestra región de la Araucanía, hemos tenido eventos donde se han ido desprendiendo partes de cerro, ¿no es cierto? Sí, es verdad, y eso pasa en nuestra región. En nuestra región nos pasa de todo, partamos por ahí. Nos ha pasado de todo en estos últimos años, y eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Es verdad que nos falta investigar más. Necesitamos más fondos para investigar. Necesitamos tener una masa de investigadores más grande también, como para ir respondiendo preguntas que son cada vez más complejas. Absolutamente cierto. Hay tremendos desafíos también de este lado, por ejemplo, del manejo del recurso del agua, de entender cuál es la dinámica de fenómenos como las erupciones más en detalle. Nos falta todavía seguir investigando, pese a que tenemos gente súper capacitada, súper buena en Chile. El asunto está en que una vez que hacemos eso también tiene que haber una bajada de la información, de lo que se entiende de la investigación al público general para que se puedan tomar buenas decisiones. Y eso también es algo que nos falta, como que lo hemos empezado a hacer hace pocos años. Y como lo empezamos a hacer hace poco, bueno, no se ve mucho todavía, pero eso es parte de lo que tenemos que seguir trabajando porque lo necesitamos. O sea, no nos puede pasar de que las autoridades sigan pensando de que poco menos que, oye, esto fue un desastre natural, qué terrible, que no hay nada más que hacer. No, siempre hubo algo que hacer. La cuestión es que eso es lo que tenemos que constantemente evaluar. Prevenir entonces a partir de los antecedentes que se manejen tiene que ver un poco con la línea que nos presentabas en el primer libro, que tenía que ver con volcanes y terremotos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, y ahora seguimos con esta línea de la loca geografía, una geografía distinta desde el norte, el centro y el sur, cada una con sus características, las zonas costeras, las zonas más cordilleranas, pero también tiene que ver con una forma de, como tú decías, poder ir educando a la ciudadanía, a los niños, a los adultos, a quienes vivieron algunos fenómenos naturales y a quienes no los han vivido, por ejemplo, los niños que están recién naciendo y que están en la época preescolar, por ejemplo, donde son mucho más susceptibles de poder entregarles educación en ese sentido, ¿no? Sí, claro, pero ahí el detalle que uno tiene que tener claro también es que en realidad no es como que tú trates como de abiertamente educar a alguien. Normalmente cuando nos pasa a todos nosotros que siempre hay un tema que no te gusta. ¿Ya? Siempre hay algo de lo cual tú no vas a querer que te hablen, porque qué lata, no quiero aprender de esto, no quiero ser educado, es una cuestión que pasa mucho. Entonces, lo que hace este libro, y el anterior también, es un poco acercar el tema para que una persona se pueda enganchar y para que podamos iniciar una conversación.
El tema no está tanto en abiertamente educarte, en el fondo lo hago, pero de contrabando, por debajo, digámoslo, pero sí es algo que se puede hacer en la medida de que tú consigas que las personas se involucren emocionalmente con el tema. Y ahí, claro, tú tienes razón, es una instancia en la cual las personas que sufrieron ciertos desastres en cierto momento pueden contar lo que pasó, conversarlo con la gente. Que a partir de esa historia a lo mejor se pueda generar una conversación, podamos estar preparados como familia. Conversamos en algún momento en un programa de radio en el que estuvimos compartiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, o no hemos vivido, nos planteas tú mismo, no hemos vivido un gran sismo, por ejemplo, en un horario normal, de colegio, de trabajo, en un horario laboral, de lunes a viernes, generalmente o de madrugada o en la noche cuando ya la gente está un poco en sus casas? ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con los planes de contingencia en cuanto a los padres que tienen que ir a retirar a los niños del colegio? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Los niños salen del colegio, se mantienen en el colegio, se van con alguien, Ese tipo de cosas también es importante tenerlas en consideración, ¿no? Hagamos la pregunta, ¿tienes un plan? ¿Tú? Sí, sabes que yo sí. Yo sí, a raíz del año 2010, yo hice un acuerdo con mi hijo. Yo le dije, no te mueves del colegio hasta que yo llegue, porque como sea voy a llegar a buscarte. Porque si tú te vas con una vecina o si te lleva la mamá de un compañerito y yo no me puedo comunicar, no nos vamos a contactar. Entonces tú te quedas en el colegio hasta que yo te vaya a buscar. Ese es un acuerdo que lo hicimos y siempre se lo recordaba yo y toda la cosa. Claro, en efecto es algo que nosotros deberíamos tener, en mi casa también lo hemos conversado acerca de qué hay que hacer en tal caso. Nos falta ponernos en el multi-escenario, como ya, si pasa tal hora y estamos en tal lugar, hay más que pensar un poco más. Pero es algo que también toda familia debería hacer. No te digo que la solución esté a la mano, porque siempre van a pasar cosas. Puede ser de que un día... Pero al menos tener algo que te dé cierta seguridad. Exactamente, que tú puedas como tener la tranquilidad de ya, vale, si esto pasa yo me tendría que quedar acá, podría tomar esta decisión. Un poco no estar en el aire, y eso es muy importante. Y por eso es tan relevante que conversemos de esto, o sea, porque hay que ver cuáles son los fenómenos a los cuales nos vamos a enfrentar también. Y en el caso de la región de la Araucanía, ¿cuáles son los fenómenos a los cuales nos podríamos ver enfrentados? Ya lo sabemos, tenemos costa, tenemos todo un valle y además tenemos toda la zona cordillerana, tenemos volcanes, o sea, tenemos por todos lados, parece. Por todos lados. Por todos lados. Piénsate que aquí hemos tenido todo en nuestra historia reciente. O sea, no te olvides que en los 90 tuvimos el episodio del terremoto blanco, cuando teníamos una cantidad de nieve por todos lados y que eso dejó a mucha gente aislada. Pero no solamente ahí, sino que ahora tenemos varios inviernos que cuando han sido más duros, hemos tenido gente en Lonquimay que se queda aislada y eso es un problema grande y eso sigue sin resolverse. Hemos tenido inundaciones en muchos lados, sobre todo uno piensa en la parte de Carahue hacia la costa, estas grandes como vegas que se inundan muchas y que lamentablemente cortan camino y todo y lamentablemente ahora hemos visto cómo también eso se empieza a parcelar. Entonces, tú piensas quiénes son las personas que van a llegar a vivir ahí y qué tipo de información tienen acerca de que esto va a pasar. Y lamentablemente no existe mucho de eso. Como que no transmitimos eso porque de nuevo como que no nos gusta hablar de esto hasta que pasa. Por otro lado también tenemos obviamente un terremoto que se sigue acumulando energía entre las placas porque eso pasa. Tenemos las erupciones volcánicas que son potentes en la región. Entonces tenemos un poco de todo. Tenemos harto por aprender acá en nuestra región de la Araucanía. Y qué mejor que hacerlo de una forma entretenida, de una forma, por supuesto, avalada por toda una investigación científica, por todos los años de investigación y de trabajo en el ámbito del profesor Farías, pero además contado de una forma entretenida. Yo leía el libro y en la primera página nos lleva a pensar, a rememorar un poco, hace como una pequeña descripción de qué empezó a pasar el 27 de febrero del 2010. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Un poco eso nos lleva a pensar y a reflexionar en relación a lo importante que son este tipo de temas. ¿No es cierto? Es verdad, y es la importancia de la memoria. Me acuerda eso de, por ejemplo, una historia que es de la Araucanía que se ha perdido, que está en el libro, es que después de la erupción del Lonquimay en 1988, llega el invierno, los animales se mueren porque hay una cantidad de ceniza muy grande que cae, que intoxica, que envenena un poco los pastos y los animales que se comen se mueren. Quedan sin alimento. Claro. Y enfrentar un invierno duro en Lonquimay sin eso es complejo, porque te pierdes el sustento económico. Así que los niños de esa época se fueron y se fueron enviados a internados en todos lados, en todos lados de la Araucanía,
Y es fuerte pensar que una ciudad se queda sin niños. Bueno, sucedió en Chaitén también, Claro, también que se en fue el todo. extremo sur, que Se la fue ciudad todo. quedó bajo ceniza Claro. y hubo que Exacto. salir, digamos. Pero ponte tú le preguntas a alguien por la vida si es que sabe que la gente en Lonquimay se fue, los niños de Lonquimay se fueron de la ciudad durante unas cuantas semanas por el invierno y esa idea se perdió, pero son cosas que nos pasaron. Entonces eso es tan importante tenerlo porque son esas cosas las que después te permiten a ti tener conciencia de lo que te vas a enfrentar. Y ese tipo de cuestiones no las podemos dejar ir nunca. Creo que es nuestra responsabilidad de alguna manera plantearlo. Hay que contar esas historias de la mejor forma posible. Obviamente hay una base científica de fondo. De hecho, yo siempre le agradezco mucho a la editorial que cuando armamos la idea del libro y teníamos todo, yo siempre dije, ¿saben qué? Yo necesito poner referencias. Obviamente no están en el texto, están al final. Están al final. Pero son páginas y páginas y páginas y páginas de papers. Claro, porque, oye, esto no está armado a partir de la nada. Esto está armado a partir de un montón de papers, de un montón de gente que ha escrito lo que yo he investigado, y eso implica de que un poquito estos libros también vienen a tener una revisión de también parte del estado de lo que conocemos actualmente en la ciencia de muchas cosas. Y eso es súper bueno porque permite también que no solamente esté escribiendo la opinología, digámoslo, sino que tiene una cuestión que también tiene un sustento que es lo mínimo que yo puedo hacer también para la comunidad. El aporte desde la academia, desde la investigación, para poder crear un Chile mejor, ¿no es cierto? Conocer esta loca geografía de la cual nos habla en este segundo libro nuestro académico invitado hoy, Cristian Farías. Muchísimas gracias, Cristian. Podemos encontrarlo en todas las librerías del país, ¿no es cierto? Todas las librerías del país lo pueden encontrar en su librería favorita, y si no está en su librería favorita, pídanle a su librero que lo pida, y si no, también lo pueden encontrar en plataformas como Busca Libre, por ejemplo, así que hay muchas formas de llegar a él. Ya lo sabe, entonces, si quiere conocer un poco más de esta historia, vaya y búsquelo en su librería más regalona. Vamos a agradecerle a Cristian por habernos acompañado, por supuesto, siempre con la amabilidad de poder conversar con nosotros. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Ustedes los dejamos invitados, vamos a ir a una pequeña pausa y de regreso vamos a estar conversando en más Mirada Regional. Estamos de regreso en Mirada Regional. A continuación les queremos invitar a conocer el trabajo de los estudiantes de la carrera de Arquitectura que expusieron sus trabajos de Taller 1. José Manuel Brito nos entrega detalles de este evento. Bienvenidos, nos encontramos en el campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco. Estamos con el profesor y académico de la carrera de Arquitectura de la UCT, quien nos va a contar un poco de esta exposición que prepararon los estudiantes de primer año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Temuco. Paso a saludar, Daniel Rudolph, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Perfecto. Cuéntame un poco cómo surge la idea de hacer esta exposición, de hace cuánto tiempo, qué se está haciendo, si esto ya es como algo que viene con una continuidad en el tiempo o es la primera vez que se hace. Bueno, el taller 1 tiene de alguna manera un número de estudiantes que es bastante importante, son 96 estudiantes, por lo tanto esa condición colectiva del taller de alguna manera se visualiza, digamos, en un montaje al final que es parte, digamos, del examen final. Ellos terminan no solamente individualmente con una nota, sino que también ellos exhiben en la idea de que el montaje de primer año es una suerte de primera construcción, es como su primera obra como arquitectas y arquitectos que están emprendiendo una carrera nueva. La idea, digamos, de este montaje es coleccionar parte del proceso que ellos han llevado adelante, pero también parte del proceso final, es decir, hay una lámina final de examen, pero también se exhiben parte, digamos, de lo que ellos han ido realizando durante todo el semestre. Perfecto. Y eso se ha convertido de alguna manera en una especie de rito de iniciación para nosotros en la Escuela de Arquitectura, y este montaje da cuenta de alguna manera de ese pulso de estudio que termina con un montaje todos juntos.
Más de 90 estudiantes hablamos entonces en el primer año de la carrera de arquitectura. Sí. En la UCT vemos diferentes materialidades, diferentes apuntes. Si me pudieses contar un poco de qué se trata cada producto expuesto. Bien, ahí, en primer lugar, en la parte superior hay una serie de bitácoras. Las bitácoras son los cuadernos de registro, ¿ya? Donde ellos toman sus apuntes de clases, realizan tareas, encargos y también de alguna manera van llevando sus notas de campo y su proceso abierto. Es decir, todo, digamos, todo el registro del semestre lo pueden ver en esta serie de bitácoras que son alrededor de 1 kilómetro, digamos, de franjas de papel, ¿cierto? Por otra parte, en el perímetro están las láminas finales que están compuestas por una axonométrica, planimetría, levantamientos y croquis interiores de los espacios que ellos están creando, en este caso, asociados a la idea de un taller de artesano y artesana. En este lado de acá tenemos una serie de maquetas de yeso, donde se ve un proceso de vaciado y acompañado con los modelos en cartón que están abajo, acompañando abajo cada una de sus láminas. En la mesa central se ve parte, digamos, del proceso de trabajo y de cada una de las etapas que ha tenido el taller, que fundamentalmente se pueden sintetizar en la idea de materia, de luz y de levantamiento. Perfecto. Los estudiantes, cada uno tiene más de un producto entonces expuesto en este lugar. Así es. Sí, así es. No están con su nombre ni con nada. ¿Ellos fueron los quienes armaron toda esta exposición? ¿O hubo como ya una idea detrás de los profesores o las ideas salieron de ellos? Fue una conversación con todo el taller, con todo el equipo docente, junto con los estudiantes, arman esta exposición, la ejecutan y se monta, digamos. Es un trabajo fundamentalmente de una semana, donde están todos participando activamente y para eso se programa las entregas con una semana de anticipación, de tal manera de poder contar con una semana de montaje donde están todos activos y es una experiencia muy interesante donde realmente ellos se activan, muestran otro tipo de capacidades, digamos, no solamente individuales, sino que un compromiso con el taller, una manera, digamos, de entender que el taller es una cultura, digamos, que se va creando día a día, semana a semana. Esto significa que entre ellos se retroalimentan, ellos aprenden de sus compañeros y compañeras y en el momento en que yo traigo, digamos, mi tarea, mi encargo, ¿cierto? Semana a semana, me voy dando cuenta que solo no logro avanzar, sino que avanzo en esa conversación, en ese diálogo que se da con los profesores, pero también con mis propios compañeros y compañeras de taller. Ellos están en primero entonces de la carrera de arquitectura. ¿Va a haber algún otro proceso en el que ellos tengan que hacer algún trabajo parecido en alguna otra asignatura? Yo creo que la otra gran ¿Como algún hito? construcción, digamos, quizás se da en el taller 2, donde también hay una finalización del taller, no con un montaje, con una exposición, pero sí con una construcción de algún elemento que contiene la exposición de los trabajos. Y así vimos que el semestre pasado el taller 2 del profesor Jorge Casís y equipo lograron en la laguna del Campus Norte construir un pabellón de madera que fue bien notable, donde cada uno de los estudiantes también ahí montó su examen final. Esa es la idea, digamos, de los primeros semestres y esperemos que de ahí en adelante de todos los semestres de los talleres de la escuela. De reconocer su trabajo igual. De reconocer el trabajo hecho durante todo un semestre y que al final se ve como una celebración, ¿cierto? Una celebración que no solamente es mostrado entre los compañeros y compañeras del taller, sino que a toda la escuela, digamos, y de alguna manera toda la escuela celebra esta instancia, que es una instancia colectiva y, digamos, ese es principalmente el objetivo que tiene esta exposición que están viendo acá del taller 1. Perfecto, muchísimas gracias Daniel por esta pequeña entrevista, muchísimas gracias a ustedes también que están con nosotros aquí. Nos despedimos desde el hall del edificio de la Facultad de Artes, Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica. Siga con nosotros en las pantallas de TV UCT.
Alumnos de la carrera de licenciatura en Artes Visuales presentaron en el Museo Ferroviario de nuestra ciudad la exposición Entre 27, 27 obras que les invitamos a conocer en la siguiente nota preparada por nuestro equipo. Estas obras que se pueden ver en imágenes son el arduo trabajo de jóvenes promesas que a través de una concepción distinta del arte reflejan y expresan diferentes emociones y formas de comprender el mundo. En total, 27 muestras artísticas realizadas por un mismo número de personas se desarrolló en la capital de la Araucanía, todas estas pertenecientes a estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. Yo estoy exponiendo junto a mis compañeros. Mi trabajo se llama Partir en Cuerpo y Alma y es un trabajo de grabado donde yo ocupo bolsas de té y hago fragmentos de paisaje alumbrados por una mesa de luz. Entre 27 llevó como nombre esta novedosa exposición que se desarrolló en el icónico Museo Ferroviario Pablo Neruda de la capital de la Araucanía, impulsada por la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Casa de Estudios, que además contó con la colaboración de la Municipalidad de Temuco y que además cumplió el sueño de jóvenes promesas del arte local. Como opinión personal y como experiencia, creo que es algo súper importante para que toda la comunidad, los familiares, nosotros mismos también podamos aprender, conocer sobre las propias experiencias que nosotros estamos viviendo y creo que son instancias súper buenas de poder compartir, de dialogar, de conocernos un poco más en profundidad entre todos los que estamos acá. Bueno, estamos muy contentos de finalizar un cierre de ciclo para nuestros estudiantes de la carrera de licenciatura en Artes en un escenario real y trabajando hace ya un año en gestión de este espacio. Por lo tanto, no tenemos más que agradecer el trabajo, la inspiración que nos han entregado los estudiantes en cada una de sus propuestas artísticas que se presentan hasta el 29 de julio en la galería del Museo Ferroviario. Sin duda que familiares, cercanos y amantes del arte que se dieron cita en este momento único pudieron comprender la emoción de lo que fue el primer paso de estos estudiantes, quienes presentaron diferentes estilos y formas de ver el mundo a los presentes. Sí, bueno, es una alegría enorme porque solo están en tercer año y ya son capaces de gestionar y crear este espacio. Son 27 instalaciones, cuál más bella que la otra y cuál más compleja que la otra, y ser capaces de gestionar, convocar, hacer todo el llamado de redes sociales. Y no solamente eso, sino la profundidad y el nivel de trabajo que tienen es bien sorprendente, y la convocatoria de la sociedad de Temuco, que podamos abrir las puertas al arte, a la belleza, al espíritu, creo que es muy relevante. Dentro de las disciplinas que se van trabajando en los talleres se amplían los recursos también a otras dimensiones que exceden, por así decirlo, la pintura, la escultura, el dibujo. Se incorpora fotografía, serigrafía, hay trabajos de instalación, se incorporan temáticas que hoy por hoy en realidad son muy contingentes a lo que va ocurriendo en el espacio fuera de la universidad, ya sea con perspectiva de género, ya sea temáticas vinculadas al medio ambiente, cómo nos hacemos cargo de lo que es el reciclaje. De esta forma, Entre 27 viene a entregar una mirada distinta del arte y la cultura en la capital de la Araucanía, marcando el inicio de un largo camino para los futuros profesionales del área de la Universidad Católica de Temuco, quienes buscan generar un punto de vista alternativo a través del arte, la cultura y el patrimonio. Son las informaciones que quisimos compartir con ustedes sobre el quehacer de nuestra Universidad Católica de Temuco. Los invitamos a seguir en la compañía de TV UCT Araucanía. Nosotros nos encontramos nuevamente en un nuevo Mirada Regional.